Y ve lo que dice Isaías 58. Todo el versículo lo vamos a estar estudiando, pero solo voy a leer del versículo 1 al 12 y dice de la siguiente manera. Pon atención y dice: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz con trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si tú no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes, escucha lo que dice Dios a su pueblo, solo ayunan para pelear, reñir y darse de puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline su cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Y esta es la extraña y confrontante palabra de Dios. Y es por eso que hemos llamado justicia y misericordia. Y si tú recuerdas, estamos diciendo que como iglesia tenemos una visión. Como iglesia fuente de redención, tenemos ciertos valores y principios de lo que buscamos. Y algo que creemos que es importante como iglesia es esto: la justicia y la misericordia. Como iglesia debemos recordar que uno de los propósitos por los cuales existen es ayudar a las personas ¿de quién? De nuestra ciudad, ¿por medio de qué? De la justicia. Es por eso que hoy queremos recordártelo y queremos hablar de esto. Porque tal vez tú no entiendas por qué buscamos tantos programas o tantos ministerios hacia las personas de la calle. Tal vez tú te preguntes: ya damos la canasta de misericordia, ya damos despensa, ¿y ahora vamos a dar comida? Podría decir, es mucho, ¿no? Pero es parte de buscar esto. Y en este domingo queremos recordar eso, que como iglesia constantemente buscamos ayudar a quienes, a otras personas. Pero no es algo porque ustedes dirán: es que el pastor Leonel, pues se ve que él tiene tiempo, pero yo no. Sino porque es algo más allá. El pasaje que acabamos de leer nos puede ayudar a entender esto. Pero sobre todo queremos que este pasaje llegue a tu corazón para que tú puedas entender el porqué de la justicia social. Es algo importante para nuestra iglesia. Queremos entenderlo y por eso he decidido dividir este pasaje en 3 puntos: la importancia de la justicia, la naturaleza de la justicia y el último, la capacidad para hacer justicia. Vamos con el primero, la importancia de la justicia, y voy a volver a leer parte de Isaías 58 y dice: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practica la justicia. O sea, me encanta porque date cuenta de qué tipo de personas está describiendo Isaías. Y lo vamos a ver. Entonces, dice, como si desearan conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si fuera una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta me reclaman. O sea, el pueblo diciéndole a Dios: a ver, Dios, somos piadosos,
¿Para qué ayunamos si no lo notas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Por el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse de puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que le he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor. Y algo que debo reconocer es que mientras yo escribía este sermón, la realidad, mi corazón y mi fe fueron confrontados. La realidad que mientras escribía, cuestionaba mi corazón y decía, ¿en verdad busco ayudar a otras personas? O iba más allá y recordaba, de niño cuando iba a la iglesia, no sé cuánto me enseñaron esto. Y es por eso que quiero iniciar con una pregunta. Si alguien te preguntara de qué trata el cristianismo, o vamos a hacerlo más personal, ¿a qué vas a la iglesia todos los domingos? ¿Cuál sería tu respuesta? Y yo analizaba mi corazón y decía, si alguien me preguntara, yo diría, ¿el cristianismo trata de cambiar tu vida? Dejar de ser, si eras borracho, deja de ser borracho, si eras mujeriego, deja de ser mujeriego, si eras una mala persona, conviértete en mala persona. Y claro que tiene que ver eso. Y cuando tú dejabas de hacer eso, entonces ahora tenías que agarrar una rutina de ir todos los domingos e involucrarte a la iglesia. Y probablemente en eso resumimos el cristianismo. Pero el pasaje del día de hoy nos quiere confrontar en algo más. Porque muy pocas veces relacionamos el cristianismo con actos de justicia social. Muy pocas veces creemos que el cristianismo tiene que ver con ayudar a otros. Y lo vemos como algo muy poco importante. Y es por eso Isaías les habla. Por eso Dios les recuerda, no a todas las naciones, sino Dios se dirige solamente ¿a quién? A las personas que dicen amarlos. Isaías nos recuerda que la justicia social es parte y hace evidente a una fe verdadera. Isaías nos recuerda que tú puedes ser alguien muy religioso, pero si no ayudas a alguien o no ayudas al oprimido, debes de cuestionar tu fe. Y digo lo siguiente, porque Isaías está hablando a un grupo de su época muy religioso. Porque me encanta ver, los describe y ¿qué les dice? Que este grupo decía conocer a Dios, hacía oraciones y hacía ayuno. Pareciera que eran personas que se preocupaban por agradar ¿a quién? A Dios. Tal vez tú estés aquí este domingo y digas, pues yo vengo todos los domingos. Y qué bueno, ¿no? Tampoco te voy a decir, deja de venir. Tú vas a decir, leo mi Biblia todos los domingos, o todos los días, oro todos los días. Y es algo bueno. Dios no dice que lo dejes de hacer. Pero pregunta, ¿a eso estás limitando tu fe en Dios? Creo que deberías de preocuparte. ¿Entiendes por qué mi corazón fue confrontado? Porque yo a veces limito mi fe y mi relación a Dios solo en eso. Y veo muy poco importante el poder ayudar a otras personas. Su fe solo les sirve para tener una buena moral y se preocupan solo por lo que pueden mostrar ante los demás. Y la gravedad de esto es que estas personas que son muy religiosas no se preocupan ¿por qué? Por las necesidades de otras personas. Pregunta para ti. ¿Eres alguien que le gusta orar, que le gusta leer su Biblia, pero también le gusta ayudar a otros? ¿Le gusta servir a otros? ¿Te das cuenta lo confrontante? Pero también te das cuenta de lo necesario que es poder servir a otras personas. Escucha lo que dice el versículo 3 una vez más. Ve lo que dice el pueblo. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan ¿a quién? A los obreros. ¿Cuál es tu motivación de buscar a Dios?
Solamente que tú vivas bien. Solamente el que tú puedas disfrutar una buena relación con Dios. Isaías nos recuerda que tener una relación con Dios va más allá. ¿Por qué? Porque el religioso es una persona que está centrado en él mismo y en su aparente relación con Dios. Pero le importa muy poco la condición de las personas que lo rodean. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por una persona que tenía necesidad? Es confrontante. Porque si yo te preguntara, ¿cuándo fue la última vez que oraste con devoción y leíste tu Biblia y derramaste tu corazón a Dios? Podrías decir, apenas, no tiene mucho, pero por eso soy mejor que otros. Isaías nos recuerda que así como amas entregar tu corazón y te deleitas en orar y leer tu Biblia, deberías deleitarte ¿en qué? En ayudar a otras personas. Esto es algo confrontante para nuestro corazón, pero es una verdad que nos recuerda, que se nos recuerda a lo largo de la Biblia. Solo estos dos proverbios, si esto te hace confrontante, escucha lo que dicen estos dos proverbios, porque a veces creemos, a lo mejor Isaías estaba hablando una problemática solo de su tiempo. No, escucha lo que dicen estos dos proverbios. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Honra a Dios quien lee mucho su Biblia, quien se la pasa orando, quien viene todos los... Y son cosas buenas y cosas que tenemos que hacer, pero son cosas que van acompañadas ¿de qué? De preocuparnos por el necesitado. Checa este segundo proverbio, Proverbios 19:17 dice, servir al pobre es hacer un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. O sea, ¿te das cuenta de lo importante que es servir a otras personas? ¿Te das cuenta de la importancia de la justicia social? Ahora, no estoy diciendo que la justicia social es la base del cristianismo. Eso sería un error. Pero sí estoy diciendo que la justicia social es parte de nuestra fe. Servir a otras personas es esencial para demostrar nuestra fe. O sea, por eso te decía, mi corazón fue confrontado. Porque a veces yo limito mi relación con Dios a leer mi Biblia y orar y quedar yo bien entre yo y Dios. Pero Isaías nos recuerda que va más allá. La Biblia, no solo Isaías, la Biblia nos recuerda que Dios se identifica con las personas que tienen alguna necesidad. Dios no olvida a las personas que necesitan de la justicia social. Es por eso que manda a su pueblo que ayude conforme los dones que les ha brindado. Pregunta para ti, ¿de qué forma puedes servir a otras personas? O sea, si nosotros lo pensamos como iglesia, podemos tener varios ministerios. Está por medio del servir a los huérfanos cuando vamos al orfanato. Está por medio de ayudar con un producto de la canasta de misericordia. O este próximo, ¿no? Está por medio de servir con tus dones en estas próximas comidas que se van a regalar. O sea, ¿te das cuenta que Dios te ha capacitado para servir a las personas? ¿Te das cuenta que por qué es importante la justicia social? Porque es un mandato ¿de quién? ¿Del pastor de la iglesia que se le ocurrió? Es un mandato de Dios. ¿Hacia quién? Hacia su pueblo. Es confrontante, pero es necesario, porque también por medio de esa justicia reflejamos la gracia ¿de quién? De Cristo. Cuando tú sirves, solo estás haciendo un reflejo de lo que ya hizo Cristo en ti. O escucha lo que dice Zacarías, para que veas que no solamente es, o sea, cuando yo vi esto, hay bastantes pasajes que Jesús no, incluso Jesús, y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero escucha lo que dice Zacarías 7:8-11. Fue confrontante para mi corazón porque era como si Dios me estuviera hablando. A ver, no solo está aquí, está en Proverbios. ¿Ves lo que dice Zacarías? La palabra del Señor vino a mí de nuevo a Zacarías. Le dijo, así dice el Señor de los ejércitos, juzga con verdadera justicia. Muestren amor y compasión a los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquilen el mal en su corazón los unos con los otros. Pero ellos
se negaron a hacer caso, desafiantes volvieron la espalda y se taparon los oídos. ¿Cómo actúas tú ante la necesidad de alguien? Yo debo de confesar que muchas veces yo tapo mis oídos y doy la espalda. Más cuando se acercan, hay personas que los viene, para mí se me hacen personas que no necesitan la justicia, pero este pasaje me recuerda eso, que ellos necesitan de la gracia que yo necesité, que yo necesito reflejar esa gracia ante ellos. Digo, es confrontante para nuestro corazón, porque a veces creemos que, no, ya leí mi capítulo del día, ya estoy bien con Dios y me puedo hacer ciego ante todas las necesidades de las personas. Isaías nos recuerda y Zacarías nos recuerda que nosotros somos esos, que cerramos nuestros oídos y damos la espalda. Por eso puedes ver cómo es algo que Dios le está recordando a su pueblo, en ser intencionales en ayudar a otras personas que lo necesitan. Porque esto también va a ser la diferencia con los otros dioses. Los otros dioses no se preocupan por servir a las personas. Pero el Dios del Evangelio es un Dios que se preocupa por servir a los necesitados. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que se identifica con los necesitados. Es por eso que pide que su pueblo o las personas que dicen amarlo puedan vivir de una forma diferente, puedan responder de formas diferentes ante las personas que son vulnerables, como lo son los pobres, los huérfanos, o un encarcelado, una viuda o un inmigrante. Esas personas son a las que el pueblo de Dios necesita ayudar. Aunque puedan estar viviendo las consecuencias de un pecado, Dios llama a la iglesia a servir y no a ser jueces o ciegos ante la problemática de las personas. Porque a veces decimos eso, ¿no? Mira, es que es drogadicto, porque él quiere, ni modo, yo no le ayudo. No, Dios no actúa así. Dios nos llama a servir a su pueblo. Escucha lo que dice Mateo 25, 34 al 46. Escucha esta. Solo voy a leer una parte, tú lees la otra parte, pero escucha esto. Dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y él le contestarán los justos. Escucha, le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. O sea, te das cuenta que cuando ayudas y haces justicia a alguien, es como si se lo estuvieras haciendo ¿a quién? A Dios. Es confrontante, porque no lo vemos así. Y si tú sigues leyendo este pasaje, Jesús confronta y les dice, pero los otros me vieron hambriento y no me dieron de comer. Me vieron sediento y no lo hicieron. O sea, confronta todo esto. ¿Te das cuenta por qué la necesidad de la justicia social en tu fe? No es algo o una idea nuestra. Escucha lo que dice Tim Keller. Tal vez creas que has experimentado mi gracia, pero no lo has hecho. Tal vez creas que tienes una relación conmigo, pero no la tienes. Pues la justicia social y la vida de servicio a los pobres es un signo inevitable de la fe verdadera según la Biblia. O sea, ¿te das cuenta por qué la necesidad de esta justicia? Porque es algo que manda ¿quién? Dios. ¿Te confronta esto? ¿O lo ves como que no pasa nada, puedo seguir igual? No pasa nada mientras yo siga bien con Dios, aunque no ayude a los demás. Un reflejo de que estás bien con Dios es que tú te preocupas por las personas. Porque esto nos lleva a nuestro segundo punto. La naturaleza de la justicia. Ve lo que dice el versículo 6 al versículo 12. Dice,
ah, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad de los desvalidos, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de tu antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Vean, o sea, me encanta porque Dios no solamente quiere que tú veas como oprimirte, sino Dios, porque el mismo proverbio lo dice, ¿no? Quien ayuda al necesitado le hace un préstamo ¿a quién? Al Señor. O sea, me encanta porque la naturaleza está en que Dios quiere el bienestar no solo de otras personas, sino también el tuyo. Pero quiere confrontar primero tu corazón. Y esto me causa duda, ¿por qué? Porque cuando buscamos la palabra o el significado de la palabra justicia, el hombre por sí mismo queda muy limitado para poder dar un significado. Pues los diccionarios solo dicen que justicia es equidad. Y eso no nos dice mucho. Y la realidad es que cuando tú vas a los versículos que acabamos de leer del Antiguo Testamento, cuando Dios habla de justicia, usa una palabra que se dice mishpah. Tampoco te va a decir mucho, ¿no? Porque ya te diga mishpah ya vas a hacer justicia. Pero no, esta palabra me encanta porque tiene 3 implicaciones. Y esas 3 implicaciones te van a ayudar a entender la justicia social y la naturaleza de ella. Y la primera implicación o la primera idea que da esta palabra es que debemos de tener el mismo trato con todas las personas. Esta palabra quiere dar a entender que todas las personas son igual ante Dios. Ahora, ¿todas las personas son igual ante nosotros? Eso es confrontante. Porque si tú compararas un político con un limpiaparabrisas, ¿a quién le das más valor? Seamos sinceros. O sea, al político lo atendemos mejor. Pero cuando hablamos de justicia, ¿quién tiene más valor? Los dos valen igual. Ninguno vale más. Si tú compararas un huérfano con un millonario, ¿a quién le darías más valor? Al millonario. Pero la justicia nos recuerda que todas las personas tienen el mismo valor. Es más, lo voy a poner así. ¿Quién vale más? ¿Tu hijo o alguien en situación de calle? Es confrontante, ¿no? Porque no pienses en tu hijo. Tú a lo mejor no tienes hijos. Una persona que amas. Cuando tú hablas de justicia, estás hablando que las dos personas tienen el mismo valor. Y eso es lo que nos recuerda este pasaje. ¿Te das cuenta que ante Dios tenemos el mismo valor sin importar nuestra condición en la que estemos? Todos los seres humanos tienen la imagen de Dios y por eso merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor. ¿Ante quién? Todas las personas. Todas las personas tienen la imagen de Dios y eso es algo que debe de pesarnos. Porque si tiene la imagen de Dios, ¿hay alguna justificación para no ayudarlo? Es confrontante, ¿no? Pero te das cuenta cómo es antibíblico pensar más en una mascota que en ayudar a otra persona. ¿Te das cuenta cómo es antibíblico en invertir más dinero en algo creado que invertir más dinero en ayudar a una persona?
O sea, fue confrontante para mi corazón porque dije, sí es cierto. Yo creo que muy poco o nada de mi recurso lo destino para decir, quiero ayudar a alguien. Ayudo de lo... pues a ver, deja busco la moneda más chiquita porque ahí viene una señora a pedirme dinero. O sea, eso es mi condición. Porque veo como menos valor a esa señora que cualquier otra cosa. Pero cuando hablo de la justicia de la Biblia, estoy hablando que esa persona vale lo mismo que quién, que yo. Porque tiene la imagen de Dios. Es confrontante. Pero esa es la naturaleza de esa justicia, que todas las personas valen lo mismo ante Dios. Tu inversión de tiempo, dinero y esfuerzo físico es un reflejo del amor que le tienes a Dios para servir a otras personas. Les dije que era confrontante. Fue difícil para mí, porque dije, wow, si en verdad amo a Dios por lo que invierto en ayudar a otros, mi amor puede ser muy poco. Pero esa no es la única implicación. La segunda implicación tiene que ver con una preocupación que muestras por las personas vulnerables. Cuando te has despertado a las 3 de la mañana y pensando, chin, ¿el loquito de la calle tendrá que comer? Yo creo que nunca. Y son cosas que Dios dice que si lo amamos, deberían preocuparnos. Es confrontante, o sea, ¿te das cuenta? Nunca nos preocupamos por ellos. Es más, nos preocupamos si acaso cuando dije que le iba a traer una despensa, luego la pido y te sigues derecho. O sea, pero no es una preocupación eso. Pero la Biblia nos llama a estar preocupados por las personas que son vulnerables. Dios siempre ha estado preocupado por las personas que estén en algún tipo de desventaja, y esto es lo que le demanda a su pueblo. Ve lo que dice el versículo 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? O sea, es confrontante. ¿Ves cómo Dios se preocupa por ellos? Porque si no, Dios hubiera dicho, qué bueno, tengo este pueblo que me ama, me ayuna, miren, son buenas personas, ese es el pueblo que quiero. Pero ¿cómo los confronta? Su ayuno y su intención religiosa es solo para buscar el bien de ¿quién? Mío. Y Dios les dice, ¿en verdad eso les pedí? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. ¿Quieres tener un acto de verdadera religiosidad? Preocúpate por las personas que en verdad necesitan algún tipo de ayuda. Siempre que leas tu Biblia, termina de hacer tu devocional matutino y preocúpate por alguien. Ora por alguien que necesita y actúa. Porque escucha lo que dice Santiago. Les dije que había muchos versículos bíblicos y los vi necesarios. Escucha lo que dice Santiago 1, 26 al 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es confrontante porque a veces creemos, la religión pura y sincera es leer mi Biblia, orar y venir los domingos a la iglesia. Pero Santiago nos recuerda que la religión también tiene que ver con el servicio a otras personas. Y vean, la última implicación, todavía hay otra más, y es todavía más confrontante. La justicia tiene que ver con ser generoso. ¿Es fácil ser generoso? En un mundo donde constantemente decimos, es que no me alcanza, es que gano muy poco. Pero justicia tiene que ver a las personas con el mismo valor que tú. Tiene que ver con preocuparte por las personas y tiene que ver con ser generoso con las personas. O sea, ¿te das cuenta que la justicia va más allá de solamente tener intenciones de hacer cosas buenas? El Dios del Evangelio demuestra su justicia en que es generoso con las personas que ama y que están en desventaja. Esto nos recuerda que solo vamos a poder ser generosos cuando recordamos lo mucho que Dios ha sido generoso con ¿quién? Con nosotros.
Mientras tú no veas que Dios es generoso contigo, tú no vas a buscar ser generoso con otros. Ve lo que dice el versículo 9. O sea, por eso me encanta cuando ves el evangelio en la Biblia y no la ves como principios morales. Porque no solo confronta tu corazón, sino te llena de esperanza. Ve lo que dice el 9, ¿no? Llamarás al Señor y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad de los desvalidos, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará por siempre, te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios está preocupado por ti y por que ayudemos a otras personas? Dios no es un Dios arcaico que solamente quiere sacar todo de ti, sino que Dios quiere que experimentes su amor y su gracia, pero que también lo compartas con otras personas. Porque alguien de aquí puede decir que Dios lo ha dejado morir de hambre, lo ha dejado sin comer un día, pero no solo es generoso en las cosas materiales para que las compartas con otros, sino que hay una generosidad mayor, la cual nos capacita para poder tener actos de justicia, lo cual nos lleva a nuestro último punto, la capacidad de hacer justicia. Versículo 13 y 14. Si dejas de profanar el sábado y no haces lo que deseas en mi día santo, si llamas el sábado delicia y al día del Señor honorable, si te abstienes de profanar y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces llamará tu gozo al Señor sobre las cumbres de la tierra. Te haré cabalgar y te haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Y vean, hay dos palabras que resaltan en estos últimos dos versículos. Delicia y honorable. Y quiero preguntarte, ¿es para ti Dios una delicia o algo honorable? ¿Lo ves como algo que te da descanso? Ahora voy más allá. ¿Es para ti una delicia y algo honorable ayudar a otras personas? ¿O nunca lo has experimentado? Puede ser. Porque Dios dice que eso es tener una relación con Él. Es una delicia y algo honorable. Porque experimentar la generosidad de Dios en Cristo es algo que no solo cambia tu moral, cambia la forma en cómo ves y ayudas a las personas. Solo cuando tú experimentas la gracia de Dios, vas a poder ser capacitado para ser generoso, para poder compartir con otros. Mientras tú no experimentes esa gracia, lo vas a ver como algo pesado y algo difícil para tu corazón. John Stott decía lo siguiente: en un mundo de injusticia, ¿cómo podía creer en Dios sin la cruz? ¿Cómo podía creer en un Dios que nunca ha experimentado la injusticia? Ahora, no hay una religión en la tierra, excepto el cristianismo, donde Dios fue sujeto a la injusticia y a la vez generoso. ¿Cómo vemos esa generosidad? En la cruz. Si tú no ves la generosidad de Dios en la cruz con el perdón de tus pecados, difícilmente vas a poder ser generoso. Si tú no ves la generosidad de Dios en que te sustenta todos los días, difícilmente vas a poder ser generoso. Y va a confrontar para tu corazón. ¿Por qué? Porque creemos que dependemos de nosotros mismos para tener el recurso de ayudar a otras personas. Pero en la cruz, Dios nos muestra su generosidad. Cuando Dios se convierte en víctima de injusticia por nosotros, Dios se volvió pobre y oprimido para que podamos ser ricos hacia Él en la cruz. Jesús estaba cumpliendo con la justicia. Él estaba tomando la pena que merecíamos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de quién era el pobre y el vulnerable? Nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tomó para que tú pudieras ser rico y alguien que deje de ser vulnerable. En la cruz, Jesús estaba diciendo: yo, quien merecía justicia,
en la cruz recibí condenación. Así que ustedes, a quienes merecen la condenación, podrán recibir la justicia y el perdón de sus pecados. Ahí está la máxima expresión de la generosidad de Dios al darnos, por su gracia, el perdón ¿de qué? De los pecados. Si esta gracia no te capacita o te mueve a ser una persona generosa y ayudar a otros, como lo hizo Dios contigo, no va a haber nada que te pueda cambiar. Y pretextos siempre vas a tener. No tengo tiempo, no tengo dinero y no tengo los dones. Pero esta gracia nos recuerda que nos capacita y nos provee de lo que necesitemos. El Evangelio nos recuerda que al recibir generosamente la gracia de Dios, nos capacita para que podamos ser personas generosas en respuesta a quién, a esa gracia. Y para terminar, un último pasaje, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. ¿Te das cuenta? Cristo nos salva por pura gracia. Pero esa gracia nos debe de mover ¿a qué? A hacer buenas obras para reflejar lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Te das cuenta que el cristianismo va más allá de solamente leer la Biblia, orar y venir los domingos? ¿Que el cristianismo va más allá de solo de tener buenos actos morales? El cristianismo debe de ir acompañado de una preocupación por las personas que lo necesitan. ¿Es confrontante? Sí. Porque nuestro corazón a veces cree que está capacitado solamente para leer la Biblia y orar. Pero el Evangelio nos recuerda que Dios se preocupó por nosotros cuando éramos pobres y vulnerables para hacernos ricos. A veces no hagamos ricos a las personas, pero debemos de preocuparnos por ellas para reflejar la gracia de Cristo. Y si tú estás aquí y no has recibido esa generosidad de Dios, puede ser un buen tiempo para que analices tu corazón y digas, ¿en verdad Dios es importante para mí? ¿En verdad mi prójimo es importante para mí? Y puedas iniciar este año y decir, ahora sí me quiero involucrar en esas actividades de la iglesia. Ahora sí quiero caminar con ustedes porque he visto la importancia de eso. Y he visto que no es un plan loco de ustedes porque piensan que no tengo tiempo, sino que es algo que Dios demanda de las personas que dicen amarlo. Porque esos son las verdaderas muestras de alguien que es religioso. Entonces oremos, iglesia, para que nuestros corazones sean confrontados, pero también sean transformados por el Evangelio. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Porque a pesar de que a veces no vemos a las personas con ese mismo valor, no somos generosos ni nos preocupamos por ella, tu justicia nos recuerda que eso hiciste tú con nosotros. Nos viste con un valor que diste a tu Hijo. Fuiste generoso para morir por nosotros en la cruz. Pero te preocupas por nosotros y nos sustentas todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a compartir esa gracia y esa justicia con otras personas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.